Muy buenas noches para todos. Un saludo muy especial a nuestros dirigentes de la seccional de FENALCO Antioquia, Carlos Esteban Jaramillo, miembro de la Junta Directiva Nacional, Carlos Emilio Barrera, presidente de la Junta, igualmente a nuestra querida directora María José Bernal, a todos y cada uno de los miembros de la Junta Directiva de la seccional de Antioquia que están aquí presentes. Igualmente saludo a todos nuestros queridos afiliados que están acompañándonos esta noche. Por supuesto, a las diferentes autoridades que hoy acompañan este evento de la Noche de los Mejores aquí en Medellín, como son los secretarios delegados tanto de la Gobernación como de la Alcaldía, los miembros respectivos de los gabinetes del departamento y, por supuesto, del municipio de Medellín. Igualmente a los presidentes y miembros de la Asamblea Departamental y Consejo Municipal, a los honorables senadores y representantes que también están esta noche, por supuesto a nuestras autoridades de la Fuerza Pública, de la Policía Nacional, que también está presente durante este evento. Saludo igualmente a todos los alcaldes de las áreas metropolitanas que se han acercado a acompañarnos, igualmente a los representantes de los diferentes gremios, colegas, empresas, cajas de compensación, representantes de los medios de comunicación, por supuesto a los galardonados, las familias, a nuestros afiliados que han cumplido aniversario durante esta noche y a todos nuestros invitados especiales. Quiero empezar de verdad con mucho afecto y reconocimiento, felicitar a nuestra querida directora María José por su intervención. Les pido un aplauso muy especial nuevamente. Y la verdad que en sus palabras, esos valores que resalta del empresariado colombiano, de nuestros empresarios, y también esa Colombia que soñamos, es parte de los postulados y del norte de FENALCO hoy en nuestra sociedad. FENALCO no solamente representa esos intereses de los comerciantes, de los empresarios, los defiende, sino que también hoy vela por la salud de la economía de nuestro país, por nuestros valores democráticos, por la defensa de la institucionalidad, por supuesto la promoción de la libre competencia, la libre empresa, igualmente la defensa de la propiedad privada. Y eso es lo que nos une en pensar en una Colombia que soñamos mucho más ordenada y obviamente mucho más próspera para todos. Esta noche es una noche de felicitación, pero también de reflexiones, de felicitación a cada uno de los nominados, a las empresas que van a ser galardonadas, a los afiliados que cumplieron esa lealtad de pertenecer y permanecer durante tantas décadas en FENALCO. Y es una noche de felicitación también para todos los empresarios de Antioquia, de Medellín, por su talante, por su empuje, por su resiliencia, por todos los valores que encarnan. Pero también es un momento de reflexión que no podemos dejar pasar desapercibido. Estamos terminando un año, el año 2024, y obviamente pues es necesario mirar en qué momento estamos en Colombia y por supuesto hacia dónde vamos, siempre pensando más en el futuro que en el pasado, que es lo que nos obliga, siempre pensando en actuar más hacia el futuro que lamentarnos del pasado. Y María José decía en sus palabras, los empresarios por su esencia son optimistas y los dirigentes gremiales que los representamos por su esencia también somos optimistas, pero no por ello podemos dejar de señalar las cosas, los acontecimientos, los sucesos de nuestra vida
pública y privada en el país, no solamente en lo que concierne a la economía, también en lo que concierne a la política, porque un país con una mala política, con una mala economía, necesariamente, pues obviamente no va hacia un buen puerto. Y en eso estamos preocupados. Y permítame compartirles algunas reflexiones que hicimos hace escasamente un mes largo en nuestro Congreso Nacional de FENALCO en Barranquilla, y que seguramente me van a disculpar aquellos que estuvieron, porque voy a tomar algunos elementos para todos los asistentes esta noche. Y también retomar algunos apartes de un foro que tuvimos el lunes pasado también en Barranquilla y que compartimos con María José en ese momento. Y básicamente esas reflexiones pasan inicialmente por señalar que tenemos hoy en el país un país que está desbarajustado y está descuadernado. Y eso no lo podemos negar ni lo podemos tapar con los ojos. Obviamente, pensando optimistamente hacia el futuro, esto tiene que cambiar. Pero Colombia, decíamos en ese momento, ha retrocedido en estos 2 años del gobierno del presidente Petro casi cerca de 30 años y en muchos de los frentes de la vida nacional. Y permítanme hablar solamente de algunos de ellos. En materia de seguridad, por ejemplo, para no hablar de todos los índices y todos los delitos que hay establecidos y cuantificados, simplemente señalar, por ejemplo, que el secuestro extorsivo, del cual los comerciantes son los principales objetivos, hoy ha crecido en el año que llevamos un 27.5% por encima del año pasado. Y eso que no estamos hablando del crecimiento de los secuestros que se han disparado por encima de niveles del 75%. Algunos delitos particulares de las ciudades han disminuido, pero mucho más por la nueva gerencia de las ciudades en manos de los nuevos alcaldes que por efectos de una estrategia nacional. Pero lo más lamentable en materia de seguridad es que estamos perdiendo los territorios. Estamos perdiendo y en eso no podemos ser indolentes. Cada día tenemos un avance más de los grupos guerrilleros, de los grupos al margen de la ley, que están afectando distintas regiones de Colombia. En el Congreso de FENALCO presentamos unas estadísticas y veíamos cómo la presencia en el número de municipios colombianos del ELN, de las disidencias de la FARC, del Clan del Golfo, de las autodefensas gaitanistas y de tantos otros grupos criminales se han incrementado en 2 y 3 dígitos porcentuales, 50%, 120%, 180%, y hoy tenemos lamentablemente un avance sustancial de estos grupos armados, mientras que lamentablemente se deja de fortalecer nuestra fuerza pública, que es el bastión y el garante de la democracia del país. Por eso quiero también rendir homenaje hoy a nuestros soldados, policías y miembros de todas las fuerzas que, a pesar de no tener el respaldo integral del gobierno nacional, hacen lo que están haciendo en defensa de la libertad y, por supuesto, de los bienes de los colombianos. En materia de economía, pues obviamente hemos venido teniendo un año bastante perdido, con destellos de reacción en estos últimos 2 meses. Y lo digo porque el crecimiento del país, como saben, el año pasado fue tan solo el 0.6, el crecimiento del PIB, el crecimiento del primer trimestre el 0.7, el del segundo el 2.1,
pero ese crecimiento fundamentado mucho más en la administración pública que en los sectores reales de la economía. La administración pública es la burocracia del Estado y obviamente los gastos de funcionamiento del Estado, que es el sector que más crece, sin desconocer el avance del sector agropecuario. Pero ¿por qué digo esto? Porque los sectores tradicionalmente generadores de empleo, como es el comercio, en primer lugar, la industria y la construcción, todavía estamos en cifras negativas o en punto de equilibrio. Y eso mismo se refleja en la tasa de desempleo del país. Pero lo más preocupante en el panorama económico es la caída estruendosa de la inversión, tanto la inversión pública por falta de capacidad de ejecución del Estado, como la inversión privada, que está sustentada en la inversión de nosotros los colombianos, pero también de la inversión extranjera. Esa inversión cae en cerca del 9.9% en lo que va corrido del año, pero la inversión extranjera cae en el 27.8%. Pero cuando uno mira en contraste qué está pasando con los flujos de capital para invertir los colombianos en el exterior, nos encontramos dos cifras que para mí fueron sorprendentes. En el año 23, en el primer semestre, los colombianos invirtieron en el exterior 543 millones de dólares. Pero sorpréndanse, en el primer semestre del año 24 invirtieron 2.141 millones de dólares, lo cual nos deja en el peor de los dos mundos, porque eso quiere decir que ni los extranjeros quieren venir a invertir en Colombia y los colombianos se están yendo a invertir al exterior. Y obviamente la inversión es un puntal fundamental para el crecimiento económico futuro de cualquier región y cualquier país. De ahí que si esto no mejora, el crecimiento del año 2025 puede estar bastante embolatado. Pero hablando de nuestro sector del comercio, también tuvimos 18 meses consecutivos creciendo negativamente. Tan solo en el mes de septiembre, en el mes de agosto y en el mes de octubre hubo alguna reacción de 4 de los 19 sectores que el DANE mide en el comercio. Es cierto que se han repuntado las ventas de vehículos, es cierto que han repuntado igualmente las ventas de bienes durables y semidurables, equipos de cómputo, electrodomésticos, etcétera, pero la mayoría de los otros sectores siguen todavía con números negativos y dudamos que ya para terminar el año podamos llegar por lo menos a un equilibrio. Quiero también hablar del tema relacionado con la corrupción. Es parte del descuaderne y del barajuste que tiene el país. Lamentablemente, todos los escándalos de corrupción que hemos vivido a lo largo de cada una de las semanas de este año y el anterior, todavía la justicia está en deuda con los colombianos para poder de alguna manera señalar y castigar a los culpables. Esa es una factura pendiente que debe de algún momento salir a flote en el país. Por el lado de las relaciones políticas y el Congreso, pues el panorama también es muy preocupante porque todos sabemos lo que está pasando con las reformas que el gobierno ha querido sacar adelante. Hay que destacar la valiosa y la valiente actuación de muchos congresistas que lamentablemente son minoría y desafortunadamente la gran mayoría, muchos de ellos de los partidos tradicionales, hoy no están haciendo la tarea pensando en Colombia, sino pensando en sus propios intereses personales. Y eso, lamentablemente, es un hándicap que tendremos que llevar quizás hasta finales del gobierno. La reforma a la salud, ya sabemos lo que pasó, se volvió a presentar una segunda reforma. Sabemos que el sector de la salud hoy no solamente sufre de enfermedad financiera, sino que sufre ya de enfermedad en la atención por parte de los centros de salud, hospitales y clínicas. Igualmente,
sabemos del deterioro y la escasez de algunos medicamentos que hay en Colombia. Por el lado de la reforma pensional que fue aprobada, esperamos que la Corte Constitucional escuche una de las más de 100 demandas que hay de inconstitucionalidad para que ella se caiga. Igualmente, hay reformas complejas, como la reforma laboral que tanto nos afecta a los comerciantes. Una reforma laboral que prosperó en la Cámara de Representantes. Afortunadamente, se logró de alguna manera atajar muchos artículos muy dañinos y muy nocivos para la economía del país. Pero hoy subsisten y están vivos artículos que afectan dramáticamente los costos laborales de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas, que tienen menos capacidad de defenderse financieramente. Costos laborales que, como lo hemos señalado en FENALCO, la disminución de la jornada diurna y el incremento de los dominicales y festivos, igualmente el incremento de las semanas de paternidad, entre otros costos ocultos, de acuerdo con los sectores que trabajamos mientras los demás descansan, que es el comercio, los restaurantes, los bares, las empresas de vigilancia, que son igualmente las empresas de mantenimiento, de transporte, de logística. Medio país empresarial va a tener afectaciones entre el 18 y el 34% si prospera la reforma laboral. De ahí que desde FENALCO le hemos hecho un llamado muy especial a aquellos representantes que han defendido valientemente esta reforma. Esta mañana me encontré en el avión con el doctor Oscar Darío Pérez, que no sé si está aquí, a quien le quiero hacer ese reconocimiento también por su valentía, y a los demás representantes que estuvieron firmes en la defensa de la reforma laboral. Pero hoy el balón pasa al Senado, a la Comisión Séptima del Senado, y desde aquí hacemos un llamado a los senadores de la Comisión Séptima para que piensen responsablemente en lo que le conviene al país y no a lo que le conviene, obviamente, individualmente a cada uno de ellos. Otros temas, reformas como la jurisdicción agraria, son reformas peligrosas. Ahora entró y se radicó la reforma a la justicia, la reforma política. Hay que tener mucho cuidado en lo que resta de este gobierno y la labor que va a hacer el Congreso en ese sentido. Pero decíamos que hay un desbarajuste, y repito la palabra, en muchos frentes, y también lo vemos en las relaciones internacionales. Unas relaciones internacionales de Colombia donde son muy frías con la Unión Europea, son relaciones que igualmente no obedecen al sentir del pueblo colombiano, como la ruptura de las relaciones con Israel. Igualmente hay relaciones con los países vecinos más de pelea que de amistad, y particularmente ahora la relación con Estados Unidos, seguramente con el triunfo del presidente Trump, pues va a cambiar, pero seguramente va a ser más difícil, más exigente, y eso pues será algo que tendremos en el panorama del 2025. Pero lo que más nos preocupa de la situación actual, de verdad, es la cultura que se está viviendo y que está impulsando el gobierno de asistencialismo y lamentablemente de no trabajo. Todo lo contrario a lo que hacemos los empresarios es lo que está impulsando el gobierno nacional, y eso es parte de lo que tenemos que cambiar hacia el futuro. Pero no quiero cansarlos con tanto análisis, sino, como decía, pensar mucho más en el futuro que en el presente. Y en ese sentido me parece fundamental decir ¿y qué tenemos que hacer? ¿Y para dónde vamos? Pues lo primero es, entre todos, tratar de poner orden en la casa y buscar cambiar el rumbo de Colombia hacia ese país que soñamos, como lo dijo María José. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues obviamente trabajando mucho más unidos.
El individualismo, el comportamiento individual lleva a liderazgos individuales y mesiánicos que no son la solución de Colombia. En muchos foros, en muchas reuniones, a uno le preguntan: cuénteme, doctor Cabal, ¿y quién nos va a salvar de esta? O le preguntan a uno: ¿a quién hay que apoyar? Y realmente esa no debe ser la actitud, porque el trabajo colectivo, el trabajo en equipo, llega o lleva a liderazgos colectivos, que es lo que el país necesita. Por supuesto con un líder, pero no un mesías, sino un líder que trabaje con un equipo integrado. Y en eso tenemos todos la responsabilidad de hacerlo. ¿Qué más tenemos que hacer? Obviamente continuar de alguna manera destacando y apoyando la institucionalidad del país, la institucionalidad de las altas cortes, la institucionalidad de los órganos de control, igualmente la institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas, pero también la institucionalidad privada que engendramos y encarnamos los gremios. ¿Qué más tenemos que hacer? Apoyar ese trabajo regional que muchos alcaldes y gobernadores están haciendo con tesón, cambiándole el destino y la cara que traían muchas de nuestras ciudades y departamentos, entre ellos, ejemplo, Medellín y por supuesto Antioquia. ¿Qué más tenemos que hacer? Trabajar como muro de contención. ¿Cómo? Unidos, las instituciones privadas y públicas, igualmente unidos con aquellos que todavía pueden tomar decisiones importantes en el Congreso y que están empeñados para hacerlo. Por lo tanto, hay que apoyarlos irrestrictamente. ¿Qué más hacemos? Pues prepararnos para reparar y reconstruir el país. Y eso lo tenemos que hacer no en el 2026, lo tenemos que hacer desde ahora. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo estamos haciendo? Que es parte de lo que les quiero compartir. Trabajando en equipo, organizando equipos de trabajo. Por ejemplo, vamos a iniciar antes de que termine el año de FENALCO una mesa de trabajo con juristas, abogados y expertos en leyes. ¿Para qué? Para empezar a trabajar en la construcción de esas contrarreformas que el 7 de agosto del 2026 cualquier gobierno que llegue, que encarne los principios que defendemos, tiene que empezar a radicar en el nuevo Congreso de la República. ¿Y qué más tenemos que hacer? Decir, vamos a unirnos y a trabajar unidos, buscando un mejor futuro para el país. Es muy fácil decir el qué, pero es muy difícil decir el cómo. Y no solamente decirlo, construirlo. Por eso estamos trabajando también con varios grupos. ¿Para qué? Para mirar básicamente dos aspectos fundamentales que tenemos que defender cualquiera o cualesquiera que sean los candidatos a la presidencia de la República. Por ejemplo, principios en los que todos nos podemos poner de acuerdo y comprometer a esos candidatos, como el respeto y defensa de la democracia y el Estado de Derecho, como el respeto y defensa del empresariado colombiano, como la lucha sin cuartel contra la corrupción, como el fortalecimiento y respaldo de las fuerzas militares y de policía en su esfuerzo de proteger a los colombianos, como el impulso al crecimiento económico y la generación de empleo y, por supuesto, buscar políticas públicas que generen mayor bienestar y prosperidad para todos. ¿Quién no está de acuerdo con eso? Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, pero tenemos que lograr un compromiso de quienes aspiran a la presidencia de la República. Y luego, hacer una agenda de prioridades. Y esa agenda de prioridades debe ser un programa de gobierno, no construido de un candidato hacia los ciudadanos, sino de los ciudadanos hacia los candidatos. Es usual que en los foros, cuando hay elecciones presidenciales en plena campaña, invitemos a los candidatos a escucharlos, pero es menos usual que ellos escuchen a la ciudadanía, a los gremios, a la sociedad civil.
tenemos que construir esa agenda y ya estamos trabajando con varios grupos para tener preparada esa agenda en el año 2025. Pero también hay necesidad de unas responsabilidades importantes en materia de nosotros como empresarios y en materia de los propios candidatos. Hoy más que nunca los empresarios tienen que tener los ojos muy abiertos y mirar qué es lo que le conviene al país. No solamente en lo que es una nueva presidencia, sino en el próximo Congreso. ¿Cuántos empresarios, grandes, pequeños, medianos, apoyan por nuestro sistema electoral con recursos económicos a los candidatos a la Cámara y al Senado? Muchísimos, les aseguro que aquí muchos de ustedes lo hacen. Pero lo que hay que hacer es revisar con lupa en esta legislatura quiénes nos traicionaron. ¿Para qué? Para no volverlos a financiar. Nosotros estamos en el trabajo de visibilizar y lo vamos a hacer de la mano del Instituto de Ciencia Política y otras organizaciones a todos los representantes y senadores en su comportamiento durante estos 4 años. ¿Cómo votaron las leyes? Por ejemplo, ¿le cabrá en la cabeza a algún empresario volver a financiar a los representantes liberales, conservadores de la U, de los verdes, de cualquier partido que aprobaron la reforma laboral? Pero también la función del empresario no es solamente financiar, y esa es la invitación de FENALCO a participar en la construcción de esa agenda programática para comprometer a los candidatos presidenciales hacia el futuro. Hemos dicho que todos estos procesos, muchas veces la prioridad antes que financiar candidatos es financiar procesos que nos conlleven a esa unión en la cual no va a ser fácil. Hoy tenemos ya, faltando 20 meses para las elecciones presidenciales, primera vuelta, tenemos más de 40, 45 candidatos. Y esa dispersión y esa atomización es muy peligrosa, no ahora. La democracia bienvenida y la pluralidad, y qué bueno que haya tanta gente que quiera aspirar y que quiere, que puede ayudar a sacar el país adelante. Pero llegar en una etapa posterior, a finales del 25, por ejemplo, principios del 26, con esa dispersión y atomización es muy peligrosa para dejar la posibilidad de cambiar el rumbo del país. Y ahí es donde también desde FENALCO estamos trabajando en ver puntos de convergencia, mecanismos de unión, mecanismos de decantación. Y ya hemos hablado con muchos de los candidatos que quieren aspirar para comprometerlos en ese proceso y llegar unidos a las elecciones del 2026. Colombia no puede perder con un 25 o 30% de favorabilidad que tiene el gobierno actual o sus sucesores, no puede perder la oportunidad de un cambio. Ese sí es el verdadero cambio y el verdadero cambio de rumbo que el país necesita. Trabajemos todos en eso, es la invitación que hoy les hago. Y finalmente, el cumpleaños de FENALCO. Cumplimos el año entrante 80 años de creados. ¿Y saben dónde lo vamos a celebrar? Aquí en Medallo. Todos muy invitados a que nos acompañen en el Congreso Nacional de Comerciantes que realizaremos por esta época el año entrante. Muchísimas gracias.